Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues aquí estamos, a ver lo que nos cuenta Rafa. Dices Pues que algo contaremos. Venezuela, la crisis de nunca acabar. Pues arréale, dinos, ¿qué? Pues eso que este año se cumplen 25 años, un cuarto de siglo, de la llegada de la revolución bolivariana de Hugo Chávez al poder. Pero desde la última década, es decir, los últimos 10 años de ese periodo, Venezuela ha ido de mal en peor. Es decir, que ha conocido todo tipo de disfunciones internas y ha sufrido numerosas injerencias exteriores muy desestabilizadoras, ¿no? Este país de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, que por otra parte es un país rico en recursos, se está consumiendo en una situación trágica que, como decía en el titular, parece que no vaya a tener un final claro. De hecho, las últimas elecciones presidenciales de julio pasado no solo no han resuelto nada, sino que han servido únicamente para complicar más las cosas. El presidente Maduro, cuyo tercer mandato, que va del 25 al 2031, que está previsto que de comienzo el 10 de enero próximo de 2025, para agotar esa legislatura que acaba en el 31, de momento tiene a su lado un numeroso grupo de activistas, intelectuales, militares, incluso milicianos y dirigentes históricos del chavismo. Mientras esto continúe así, pues Maduro podrá mantenerse en el gobierno. Si te parece, hagamos un poco de historia reciente. A ver, Hace un cuarto de siglo, como decía al principio, eh, Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela y estuvo desde el 99 hasta su muerte en 2013. ujú, El chavismo agrupaba al conjunto de fuerzas sociales, políticas, militares, que constituyen un movimiento sociopolítico que ellos llaman Alianza Cívico-Militar y que defiende lo que llaman también ellos Revolución Bolivariana. Esto, el peso de todo esto lo lleva el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene 4 millones de militantes, lo cual no es poco teniendo en cuenta que tiene una población que no llega a los 30 millones de personas en todo el país. Y hoy el Partido Socialista Unido constituye la fuerza central de ese bloque histórico. Pero en los últimos años ha surgido un chavismo disidente en el seno de la izquierda y sobre todo entre las filas del Partido Comunista de Venezuela y junto con varias organizaciones sociales del país. Estos grupos denuncian que el gobierno ha adoptado una deriva autoritaria y represiva entre, o contra, mejor dicho, fundamentalmente las derechas de la oligarquía, pero entre los que ahora figuran incluso sindicalistas y huelguistas que critican las políticas liberales emprendidas en respuesta a la crisis económica y a las sanciones de Estados Unidos. En concreto, la política de dolarización, es decir, la adopción del dólar como principal moneda de intercambio comercial. Y esto, como ya ocurrió en Cuba, pues genera de hecho fuertes desigualdades sociales. Y bueno, y además junto con el dólar, pues la liberalización o privatización de distintos sectores económicos, como los recursos naturales, la agricultura, la minería. Y esto lo han hecho por medio de instaurar una cosa que parece ser, según cuentan las crónicas, que inventaron los chinos, que son las llamadas zonas económicas especiales. Y que, bueno, aparte de estar inspiradas en el modelo chino, incluyen también algo que
ha molestado mucho a ese sector de izquierdista bolivariano, ¿no? Que es la privatización de tierras aptas para el cultivo, porque sabemos que Venezuela es un país caribeño y tropical que tiene muchas zonas que no son aptas para el cultivo, o también las leyes favorables a los inversores extranjeros, que cuentan con excepciones fiscales, facilidades para repatriar las ganancias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha mosqueado bastante a los sectores más izquierdistas del movimiento bolivariano. Por otra parte, la iniciativa presidencial de este nuevo periodo persigue varios objetivos políticos desde que se anunciaron los resultados electorales más cuestionados desde Hugo Chávez, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral, el CNE, proclamó la victoria del presidente Maduro en los comicios del pasado julio sobre el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Edmundo González. Pero, bueno, y es un resultado que fue ratificado el 22 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ¿no? Que es, como su nombre indica, el Tribunal Supremo es la más alta instancia judicial del país. Pero ya se han levantado numerosas voces que no solo, como decía, proceden de la derecha nacional o regional, o incluso de Washington y sus aliados, que ponen en cuestión o ponen en tela de juicio la transparencia del Consejo Nacional Electoral en la organización del recuento de votos y denuncian la imposibilidad de autentificar o corroborar de manera independiente los resultados por su famosa negativa a mostrar las actas electorales, ¿no? Ujú. Lo cierto es que el CNE no ha realizado ni la publicación oficial y detallada del material electoral, colegio por colegio, ni auditoría alguna del sistema informático y de transmisión de resultados dentro de los plazos reales que le correspondían. Comentaba un compañero del Ateneo Libertario al Margen, Marc Cabanilles, que ha trabajado durante gran parte de su vida laboral como informático destacado en muchos países para hacer el recuento electoral, entre otros Venezuela, que por lo que a ellos respecta, y ellos son, es una compañía que han contratado para eso, vamos, ellos no tienen ningún tipo de querencia hacia unos u otros, pero según él es muy difícil que desde el punto de vista informático se puedan manejar las actas electorales. Pero bueno, eso es lo que opina nuestro compañero Marc Cabanilles. Y lo dice de primera mano porque él es el que las ha hecho en numerosas ocasiones y en numerosos países, ¿no? Pero el caso es que han acabado los plazos legales para mostrar las actas y, bueno, el caso es que no se han mostrado. Y lo único que alegan las autoridades es que eso es debido a un ciberataque masivo que justifica estos retrasos, ¿no? Ahora el ciberataque es la excusa perfecta. En muchos casos es cierta, ¿no? Pero bueno. Total, que en la actualidad, como digo, entre los que cuestionan o denuncian estos resultados, se cuentan también fuerzas de izquierda venezolanas, así como algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, como el de Brasil y Colombia, que bueno, son más o menos neutrales, ¿no? Ni reconoce la victoria de Maduro ni la de su antiguo adversario, que como sabemos, la noticia tiene ya algunas semanas, se exilió en España tras la emisión de una orden de detención por parte del Ministerio Público venezolano, ¿no? Entonces, bueno, de momento se ha quedado en España. No ha tenido que hacer muchos trámites para conseguir el refugio en España. Total, que así está la cosa en otros países, por ejemplo, en el Chile de centro izquierda de Gabriel Boric,
ha optado por la ruptura y denunció a finales de agosto que es una dictadura que falsea elecciones. Bueno, en México también, en principio, se alineó con Colombia y Brasil, pero más adelante aceptó la decisión del Tribunal Superior de Justicia, perdón, del Tribunal Supremo venezolano, con lo cual, bueno, no entró en valoraciones y se lavó las manos como Herodes, que decía que él. Bien, también hay instituciones privadas, por ejemplo, hay una que es el Centro Carter, el expresidente norteamericano, que es una institución especializada en actuar de observador en procesos electorales, e incluso en la ONU, que hay un organismo que se llama el Panel de Expertos Electorales, que ambos estuvieron presentes en el escrutinio y que consideran que no cumplió las mínimas normas de transparencia que permitieran verificar la integridad del proceso. Y eso que las dos organizaciones independientes habían defendido hasta entonces la limpieza de los procesos electorales venezolanos. Entonces, bueno, como decía al principio, con todo este lío, esta cita electoral no ha hecho nada por arreglar una crisis que abarca múltiples factores y que es a la vez una crisis económica, social, política, incluso geopolítica, ¿no? Una crisis que lleva agotando a Venezuela desde hace más de una década, prácticamente desde la irrupción de la pandemia del COVID. De hecho, las elecciones no hacen más que prolongar la crisis, introducirla en una nueva fase que, como decía en el titular, es muy posible que se prolongue en el tiempo. Y no habría que olvidar que Estados Unidos carga con gran parte de la responsabilidad, una responsabilidad decisiva en la degradación constante de la situación actual del Estado venezolano, ¿no? Porque no solo, como suele hacer, ha dejado de interferir en los asuntos internos de Venezuela y apoyar todos los intentos de desestabilización desde el golpe de Estado contra Chávez ya en abril de 2002, hace ya más de 20 años que anda enredando, y también ha alimentado la polarización extrema y la violencia política, una violencia que se suma a la violencia general de un país que es uno de los países con más muertes por asesinato de toda América Latina. Y bueno, desde que Nicolás Maduro llegó en 2013 al poder, la hostilidad de Estados Unidos se ha traducido en la imposición de sanciones totalmente ilegales, puesto que no cuenta con la aprobación de ningún organismo internacional, desde las primeras, que ya son de 2015, y las puso, por cierto, el muy demócrata presidente Barack Obama, con el falso pretexto de que Venezuela constituía, palabras literales de Obama, constituía una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Bueno, no sé yo dónde veía la amenaza. Evidentemente, esas sanciones fueron reforzadas por su sucesor, Donald Trump, que en su primer mandato, recordemos que estuvo del 16 al 20, y mantenidas por el actual presidente Joseph Biden y, por supuesto, su muy querida presidenta Kamala Harris, que llevan 4 años en el poder. De hecho, como sabemos, ahora son las elecciones y no han hecho nada por impedir las sanciones. Recordemos que en el caso de Cuba, Barack Obama abrió un poco las puertas de manera más simbólica que real, pero bueno, hizo algún movimiento, pero en el caso de Venezuela fue todo lo contrario. No solo no buscó abrir puertas, sino que implementó una serie de sanciones. Bueno, el caso es que esas medidas unilaterales de Estados Unidos
tienen como objeto a los dirigentes chavistas. Y, por supuesto, como en el caso de Cuba, prohibir a toda persona o entidad, prohibir que mantenga una relación comercial o financiera en la que, por supuesto, se haga uso del dólar, incluyendo empresas públicas nacionales, entre otras, Petróleos de Venezuela. Bueno, pues desde 2019, es decir, desde el inicio de la pandemia, se ha prohibido a Venezuela el acceso al mercado energético, así como a las instituciones financieras y bancarias estadounidenses y a sus operadores en el mundo. Entonces, bueno, eso ha estrangulado totalmente el país, ha aumentado significativamente el nivel de pobreza y encima se ve imposibilitada de financiar su deuda en los mercados internacionales. Incluso Petróleos de Venezuela, que es su empresa petrolera, bueno, y no petrolera, su empresa más importante, pues ya no puede valerse del dólar en sus transacciones. Lo cual, curiosamente y paradójicamente, esta política por parte de Washington acelera el acercamiento de Caracas a Rusia o a China, en principio contra los propios intereses estadounidenses, ¿no? Pero bueno, paradojas tiene la vida. Lo único que ha conseguido con estas sanciones es que, lógicamente, igual que pasó históricamente en Cuba con la Unión Soviética, pues si no puede, si le cierran las puertas, incluso el acceso al dólar, pues lógicamente Maduro se acerca a Rusia o a China, normal. Bien, por lo tanto, como digo, la actuación de Estados Unidos pues está asfixiando la economía, agota sus entradas de divisas, destroza su comercio exterior, incluso el turismo, y, por supuesto, lo expone a un riesgo inasumible para los inversores internacionales, que con la situación de inestabilidad total, pues se guardan mucho de invertir en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, junto con esta falta de inversión, junto con el colapso de buena parte de la exportación petrolera, y no lo olvidemos, junto con la corrupción en el seno de la empresa Petróleos de Venezuela, ya sabemos lo que pasa cuando no hay control con estas empresas público-privadas, pues todo ello junto hace que las cuentas bancarias, las reservas de oro en Venezuela están bajo mínimos. Y por supuesto siempre lo pagan los mismos, claro, porque todo ello, como decíamos la semana pasada, todas estas consideraciones macroeconómicas tienen un efecto directo con la microeconomía y el empobrecimiento de la población venezolana, con sus problemas económicos cotidianos y, por supuesto, con el abandono del país por parte de millones de personas que se ven obligadas a emigrar a todos los países vecinos y, en algunos casos, incluso a España. Y, por supuesto, no olvidemos que esas sanciones de Estados Unidos también influyen en las elecciones, porque los resultados no serán transparentes, pero las políticas de Estados Unidos constituyen una forma determinante de guerra económica que puede llevar a la gente a votar como creen que desearía Estados Unidos, o bien a deshacerse del gobierno que no le soluciona la vida por otros medios, ¿no? Entonces, lo que parece evidente desde mi punto de vista es que es francamente difícil que haya elecciones verdaderamente libres y aceptadas por todo el mundo, por tanto justas, en un país sometido a tantas sanciones, ¿no? Y tantas sanciones gratuitas, ¿no? Es decir, no es porque haya agredido a nadie ni haya tenido ninguna actuación imperialista, ni haya propiciado ninguna masacre, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que de momento el aparato del Estado, es decir, todos los funcionarios,
el ejército, los tribunales, las fuerzas del orden y, por supuesto, un importante núcleo de militantes oficialistas. Recuerdo lo que comentaba al principio, que llegan hasta 4 millones de militantes con carnet, pues en estos momentos se están movilizando en defensa de Nicolás Maduro. Y bueno, y por otra parte, y según le interesa en cada momento, la oposición juega a bailar la yenca. Bueno, eso es muy antiguo. Lo de delante, delante, atrás, atrás, izquierda, izquierda, derecha, derecha, para aquí, para allá, y la oposición se dedica a aceptar o no el juego democrático según le interese. Es decir, que ha cuestionado la mayoría de los resultados electorales, pero no ha hecho otra cosa y así ha dejado a los chavistas en estos momentos, de momento, las manos libres para ejercer el poder. Entonces, bueno, eso sí, se han movido para movilizar el apoyo político y financiero de Estados Unidos y veremos si también, porque parece ser que hay algunas voces no autorizadas que hablan de que también están pidiendo a Estados Unidos el apoyo militar. De hecho, en 2020, María Corina Machado, líder del ala más intransigente de la oposición, ya intentó o logró en algún caso la intervención militar de Estados Unidos. No pasó de ahí la cosa, afortunadamente, pero de momento la situación está muy tensa y de futuro inmediato totalmente imprevisible. Bien, eso era más o menos lo que quería yo resumir de cómo está la situación en Venezuela en estos momentos, porque como tantas veces hemos comentado, la actualidad aparece y desaparece, mientras que en Venezuela la gente sigue teniendo unas condiciones de vida cada vez más difíciles, ¿no? Cierto. Bien, pues dicho queda, Rafa, no, yo no he añado nada. Tú has relatado. Un último dato revelador para saber hasta qué punto de gangsterismo mafioso tiene la cosa. El gobierno estadounidense lleva 4 años, desde 2020, poniendo precio a la cabeza del presidente venezolano. ¿Recuerdas los cartelitos de las películas del este que ponía Wanted? ¿Eh? Seguro. Sí. ¿Se gusta? Bueno, pues ofrece, ojo, 15 millones de dólares a quien brinde información que lleva su arresto y condena por narcoterrorismo. Toma ya, lo que le faltaba al pobre Maduro. En fin. 15 millones de dólares. O sea, Estados Unidos se comporta, vamos, como un mafioso más. En fin, más o menos eso es lo que, tenía por comentar, porque claro, ahora la pregunta final, después de todo el follón este que he comentado, en tantos campos distintos, sería, ¿es posible que semejante perspectiva como la que hay actualmente acabe llevando a una guerra civil en un país en el que por otra parte circulan millones de armas? Entonces, bueno, esperemos que no, porque las consecuencias serían absolutamente trágicas, ¿no? Y no solo para Venezuela, sino para toda la región, en especial para sus vecinos Brasil y Colombia, incluso para Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta caída por la pendiente actual de lo peor requeriría no tanto organizar las elecciones formales, como han pedido en algunos casos, en concreto Lula, que se organicen unas elecciones formales con suficiente control de sus resultados, porque en estos momentos las condiciones que hay son imposibles, sino que lo único que aliviaría un poco la presión serían unas negociaciones, pero eso sí, liberadas del precio de del peso de las sanciones, lo cual es bastante improbable. Muy bien. ¿Le ponemos música a todo esto, Rafa? Pues sí, pongamos un poco de música, si te parece. Continuamos en la sintonía de Radio Clara, es lo que hay, hablando con
Rafa Rius en todo este comentario sobre cuestiones de la actualidad y a veces también de menos actualidad, pero interesantes. Vamos a ello. El gran negocio de los medicamentos. Pues cuéntanos, ¿se te ha ocurrido este tema que, bueno, digamos no está de actualidad o siempre está de actualidad? Exactamente. Yo diría, como tú dices, que siempre está de actualidad porque es un escándalo que no cesa. Ujú, Eh, Hay un dato relevante. A la llegada del COVID-19, en diciembre del mismo año, valga la redundancia, de 2019, los que controlan hoy el gasto de la salud pública ya tenían más del 80%, repito, 80% de las acciones, es decir, del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que el proceso de privatización de la OMS ya venía produciéndose desde hacía varios años, pero el COVID-19 aceleró las cosas. De hecho, los gobiernos de los países más poderosos del mundo, en concreto del G7, como sabemos, entregaron masivamente dinero público, repito, público, a la gran industria farmacéutica privada. Y esta pues desarrolló, patentó y vendió en algunos meses medicamentos esenciales, por supuesto, a los precios que ellos fijaron. Es decir, en ningún caso, ninguno de estos 7 grandes países, al menos económicamente, eh, mm, tuvo la más mínima intención de limitar los precios. Es decir, los precios los fijaban los laboratorios. Y bueno, y luego, aprovechando el COVID, la teoría de la salud pública indicaba que las vacunas debían distribuirse a toda la población mundial por diferentes grupos. Repito, a toda la población mundial, ujú. teóricamente. Sin embargo, como sabemos y supimos en su momento, las vacunas fueron acaparadas por unos pocos países industrializados. Así, hay datos de que al final del 2021, más del 80% de la población de los países del norte rico industrializado estaba vacunado. Algunos incluso, si recordamos, con una segunda dosis. Y por el contrario, mucho menos del 20% de los habitantes de los países pobres del sur del planeta, ¿no? Yo creo que datos como este son suficientemente reveladores de cómo funciona el tema del reparto de los medicamentos y, por supuesto, con el trasfondo del tema de la salud, claro. Así que, bueno, los nuevos dueños de la salud mundial introdujeron una filosofía y unas nuevas reglas imponiendo de facto un sistema público-privada con normas bastante oscuras. Como digo, en principio obligaban a que el reparto fuera público, pero los precios se imponían de manera privada, ¿no? Por eso hablo de normas bastante oscuras, ¿no? Por ejemplo, estas nuevas reglas se reflejan en las negociaciones que tienen lugar en la OMS hace ya, en estos momentos, hace 3 años, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, que pretende, bajo las siglas RSI, Revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Es un intento de unificar los criterios para todo el mundo y vincular, como digo, para todos los países en prevención de futuras pandemias. Bueno, pues ahí anda estancado y en concreto se ha estancado en el concepto de lo que son medicamentos esenciales, que lleva ya muchos años. El concepto de medicamentos esenciales lo lanzó la OMS en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Porque advirtió la gente más sensata de la OMS, ya en los años 70 del siglo pasado advirtió que estaban proliferando de manera absolutamente descontrolada productos farmacéuticos en los mercados de muchos países. Y bueno, cuando hablo de productos farmacéuticos hablo de placebos, hablo de medicamentos sin suficientes garantías científicas en su utilización, incluso
falta de control en las dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la OMS, en uno de los principales logros de la OMS en toda su historia, ante la proliferación de este tipo de productos, definió este concepto de medicamentos esenciales, y en base a él la mayoría de los países del mundo han elaborado sus políticas nacionales de medicamentos. Entonces, bueno, se han considerado como bienes públicos, y muchos han defendido que el acceso a medicamentos esenciales es uno más de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Como suelo decir a veces, parole, parole, parole. En principio eso está muy bien, es muy bonito, pasa como con los artículos de las constituciones, eso de que todos tenemos derecho a tal y cual, pero lo cierto es que estas buenas intenciones de la OMS en los años 70, como hemos visto con ocasión de la pandemia, han acabado en agua de borrajas. Entonces, bueno, en principio se seleccionan teniendo debidamente en cuenta la prevalencia de determinado tipo de enfermedades y su relevancia para la salud pública. Otra mentira, porque sabemos que hay determinados tipos de enfermedades, por ejemplo, las que afectan a zonas pobres del planeta, como, sin ir más lejos, África, algunas de ellas endémicas, como el dengue o la tuberculosis, que debido a que no tienen un duro para pagarlas, pues no hay vacunas ni hay atención sanitaria. Porque junto a las pruebas de eficacia y seguridad está la relación coste-producto, ¿no? Si el coste supone que no se puede pagar, pues evidentemente esos países no tienen acceso a este tipo de medicamentos, por mucho que hayan sido declarados medicamentos esenciales, ¿no? Pero bueno, serán esenciales, como siempre, para los que lo puedan pagar. Se pretendía que estuvieran disponibles en sistemas sanitarios en todo momento, en cualquier sistema sanitario mundial, en formas farmacéuticas apropiadas, de calidad garantizada y a precios que las personas y los sistemas sanitarios pudieran afrontar. Bueno, como hemos visto en la pandemia, esto no ha sido así. A pesar de ello, esta lista de medicamentos se revisa cada 2 años, y la última versión fue actualizada en 2023. En concreto, estos medicamentos esenciales representan hasta 500 productos. Y incluso algunos políticos bien pensantes lo relacionan con los derechos humanos. Bueno, esa es la situación teórica actual, pero las perspectivas, vemos que el acceso a estos medicamentos esenciales sigue siendo muy crítico por razones de escasez de recursos, vamos, de que estamos en un sistema capitalista, y todos sabemos que el sistema capitalista no incluye la ética entre sus prioridades. A ellos les da igual que se mueran, que tengan epidemias endémicas, etcétera, ¿no? De hecho, ya hay muchos expertos que predicen que el precio de los nuevos medicamentos será inasequible para muchos millones de personas. Y bueno, y que desde principios de siglo hasta hoy estamos presenciando la llegada de medicamentos que ya han desligado por completo los costes de investigación y desarrollo, la famosa I+D, y de producción, con los precios de venta. Es decir, que un medicamento que puede valer 5 euros, a la hora de venderlo lo pueden vender por 50 o por 500. Vamos a poner algunos ejemplos para acabar escandalizándonos. Dime, Manolo. No, que a ver esos ejemplos, porque cierto es que muchas multinacionales ponen el precio al medicamento excusándose, unas veces es cierto, otras no, en lo costoso que es la investigación de nuevas sustancias, descubrirlas, hasta llegar a la fase final en que son útiles para ser administradas a los humanos. Entonces, vamos a ello, a ver.
Sí, pero claro, eso puede justificar que se doble el precio o incluso que se triplique. Pero no lo que ocurre con estos que me he tomado la molestia de anotar. Porque estos medicamentos leía, con asombro y vergüenza ajena, claro, que si son eficaces, lo cierto es que si son eficaces, que tampoco es que... Lo cierto es que no son ni mucho menos accesibles a todos los que lo necesitarían. Por ejemplo, el sofosbuvir, que se inventó en 2014 contra la hepatitis C, que sabemos que es una enfermedad prácticamente crónica, es muy difícil de eliminar definitivamente. Es de la firma norteamericana Gilead y que cuesta $84.000, es decir, unos 70.000 euros, por un tratamiento de 3 meses. Otro, el Orkambi, que se descubrió en 2015, que es un medicamento contra la fibrosis en niños de 2 años, de otra firma norteamericana, Vertex, vale, ojo, $133.000 por dosis. Es decir, que las tribus africanas tienen como para un montón de dosis. Luego hay otro que es el Kymriah, este es el más reciente, 2018, y este sí que es una enfermedad bastante común, por desgracia, la leucemia. Este es de la firma suiza Novartis y que vale 320.000 euros. 320.000 euros. Es decir, te puedes comprar un piso. La dosis No tengo el dato, lo o el siento. tratamiento. Bueno, vale. Es igual. Vender un medicamento por el precio de un piso es absolutamente increíble. Otro que tal, si te cansas de ejemplos, pero es que me ha parecido curioso. Zolgensma, que se descubrió un año después, en 2019, para la atrofia muscular en recién nacidos. Aquí no se respeta nada, ni los recién nacidos, ni los abuelos, ni nadie. Bueno, pues esto es de la firma suiza Novartis. Y lo venden por $2.100.000 por una dosis. A mí me ha extrañado y como lo he copiado literalmente, no sé si habrá sido una errata, pero en principio lo que he copiado ha sido eso, $2.100.000 por una dosis para evitar la atrofia muscular en recién nacidos. Aquí da igual que sean bebés que jubilados. Y por último, aunque parece mentira que esto se pueda batir, el más alucinante, el Emhendrix, que es Hemophilia Gene Therapy, que, bueno, como su nombre indica, es para el tratamiento de la hemofilia. Y es el medicamento más caro en la historia de la industria farmacéutica. Un tratamiento de una sola dosis cuesta $3.500.000. Esto es de la firma norteamericana CSL Behring. Bueno, resumiendo, en un contexto de capitalismo de mercado, la salud pues también es una cuestión de negocio. Entonces me parecía importante porque es algo que desde que acabó la pandemia prácticamente no se habla y ya se ha olvidado la vergüenza que supuso la diferencia en el suministro de vacunas a los países ricos y a los países pobres, pues me ha parecido oportuno traerlo a colación por lo que tú decías al principio, porque aunque no sea de rabiosa actualidad, que se dice, puede que no sea rabiosa, pero es permanente. Es decir, permanentemente tenemos sobre nuestras cabezas la espada de Damocles del abusivo negocio de los medicamentos. Cierto es. Bueno, nos quedan 6 minutos, Rafa. ¿Te metes con otro tema o...? Muy brevemente. Vale, pues vamos allí. Es un tema que también hemos comentado a veces, pero que como hay datos recientes y cifras, pues lo vamos a comentar. Y decía en el titular que casi 3 millones de trabajadores, repito, trabajadores, se encuentran en situación de pobreza en España. Trabajadores, no gente digo, que tiene un empleo y que cobra un salario, vamos. Sí, sí, sí. Ya sabemos que el nivel de pobreza se sitúa
aproximadamente con el salario mínimo, en fin. Bueno, pues casi 3 millones de personas con trabajo se encuentran en situación de pobreza en España. Esto lo he sacado de un informe de Oxfam Intermón, que se publicaba este miércoles pasado y que destaca dentro de estas cifras de 3 millones de personas que tienen trabajo pero que son pobres o que están por debajo del umbral de la pobreza, destacaba la especial vulnerabilidad de los migrantes, las mujeres que eufemísticamente se les llama trabajadoras del hogar y también de las familias, por supuesto, las familias numerosas y otras que cada vez también son más numerosas, que son las monoparentales, es decir, las que tienen un solo familiar, normalmente la madre, aunque también hay algunas con solo el padre. Bueno, los sectores más golpeados por esta pobreza en el trabajo son la agricultura y, por supuesto, el trabajo del hogar. Mientras que si lo vemos por comunidades, la comunidad más afectada por la pobreza de los trabajadores es Andalucía. Pero, bueno, como digo, es un informe de Oxfam Intermón que lo titula Pobreza laboral cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes. Y que, bueno, pese a que la tasa de paro ha descendido a su nivel más bajo de 2008 y el gobierno anda echando las campanas al vuelo, lo cierto es que casi el 14% de las personas empleadas vive por debajo del umbral de la pobreza. Y esta cifra se duplica entre las personas migrantes, que llega casi al 30%. Además de las familias numerosas, que llega al 40% de familias numerosas pobres y el 30% de los hogares monoparentales. Es decir, que del total de personas en situación de pobreza, 3 de cada 10, a pesar de ser pobres, tienen un empleo. Entonces, bueno, así están las cosas. Por citar algunos datos más, la siguiente comunidad donde hay más trabajadores pobres es Extremadura, con un 17%, Ceuta con un 16%, Castilla-La Mancha con un 15%, Murcia con un 14%, Canarias con un 13%, así como Valencia. Es decir, que en Valencia estamos en los primeros lugares de pobreza en gente que trabaja. Y bueno, por debajo de la tasa media pues está La Rioja, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Baleares. Y las menores son Navarra, que tiene un 6%, como el País Vasco, Madrid, que tiene un 7%, y Cataluña también con un 7%. Entonces, bueno, la clave, según este estudio de Oxfam Intermón, es que a pesar de la creación de empleo, el sistema productivo y el modelo económico español siguen generando puestos de trabajo de muy baja calidad. Es decir, que el empleo a tiempo parcial o estos modalidades tan bonitas, entre comillas, como los fijos discontinuos, que parece ser que cuando están discontinuos no comen, o incluso el autoempleo, pues condenan a la pobreza a 1 de cada 4 personas trabajadoras. Es decir, que bueno, que no se trata de emular a Elon Musk, pero que la explotación laboral llega hasta el punto de que currar como un obrero egipcio de las pirámides no te permita salir de pobre, la verdad es que no es de recibo y se nos debería caer la cara de vergüenza a todos, empezando por nuestros queridos gobernantes. Eso te iba a decir, a algunos más que a otros, ¿no? Evidentemente. Nosotros podemos hacer poco al respecto, más allá de denunciarlo como estamos haciendo. Muy bien, Rafa, pues llegamos al final, ¿no? Sí, de momento no tenía nada más que contar. Pues ajustándonos al tiempo, como debe de ser, el árbitro señala el final del partido, ¿vale? Bueno, No hay prórroga ni minutos añadidos. nada, no hay prórroga porque no hemos acabado con empate. Muy bien. Muy bien, Rafa. Pues la semana que viene nos volvemos a oír si no ha pasado nada, ¿vale? Vale, salud y buen día. Salud.